Bueno, jóvenes, ahí estoy grabando, espero que estén bien. Bueno, la idea sería que en esta introducción explicarles más o menos lo que ustedes tienen que saber para poder realizar esta última práctica que hemos pensado para el laboratorio. Lo que vamos a hacer es, a partir de unos videos que nosotros les vamos a mandar, en donde ustedes tienen unas bolillitas que están cayendo en una probeta con detergente, estudiar el movimiento de esa bolillita en el detergente caracterizado como un medio viscoso. Ustedes saben, por lo que han estudiado hasta ahora en física, que o conocen dos clasificaciones para el movimiento de los cuerpos. Una de las clasificaciones es el MRU, que es el movimiento rectilíneo uniforme, donde el cuerpo en estudio se mueve sobre una línea recta con velocidad constante, o sea, no tiene aceleración. La otra clasificación que conocen es el MRV, en donde el cuerpo que están estudiando se mueve también sobre una línea recta con una aceleración constante, ¿no? Bien, por ahora no vamos a hablar de otros tipos de movimientos. Bien, pero hay que tener en cuenta que en la naturaleza existen más tipos de movimientos que solo estos dos, que son o velocidad constante o aceleración constante. Porque, por ejemplo, puede haber casos de aceleración variable. Justamente este movimiento de la caída de la bolillita dentro de una probeta con detergente es un caso donde en un principio el cuerpo está cayendo con una aceleración variable. Bien, ustedes saben que nosotros para analizar generalmente los procesos físicos recurrimos a gráficas. Entonces, en este caso también ustedes van a tener que hacer una gráfica en donde van a tener que ir registrando sus mediciones. Y las mediciones que van a hacer, acá le están preguntando qué variables medirían, van a ser coordenadas de posición y de tiempo obtenidas a partir del video. Entonces, le voy a mostrar ahora el video que van a usar. El video es este. Acá si se fijan todavía este sujeto no ha soltado la bolillita. Y ustedes tienen una probeta que está graduada. Cada una de las divisiones de la probeta equivale a 2 milímetros, ¿no? Entonces, si se fijan, este es el 190 y este es el 210. Entre la posición 190 y la posición 210 hay 10 divisiones de 2 milímetros. Y ustedes van a poder, a ver en qué momento suelta la bolillita. Aquí, ¿no? Van a poder detener el video y para sacar en cada momento las coordenadas de tiempo y de posición. Acá, por ejemplo, podríamos usar este primer fotograma como el cero de mi sistema de referencia. Entonces este tiempo correspondería al cero del tiempo y esta posición, que es la posición, este es 230, este es 240, es la posición 244 de la probeta, correspondería al cero de las posiciones. Entonces, a partir del video ustedes pueden ir, si se fijan, sacando distintas posiciones, distintas coordenadas de espacio y de tiempo, ¿no? Y a partir de estas coordenadas de espacio y de tiempo, la idea sería que ustedes puedan construir la gráfica con la que vamos a analizar el movimiento de la bolillita. Entonces acá les muestro el video completo donde se ve cómo la bolilla va cayendo dentro de la probeta, ¿no? Bien, entonces
Para analizar este movimiento, yo les había dicho que lo que van a hacer es realizar una gráfica. La gráfica que van a hacer queda más o menos, estimo yo, que si está todo bien, puede quedar de alguna de estas dos formas. Acá, si ustedes se fijan, en el eje vertical he puesto, sería el eje de la coordenada de posición, y en el eje horizontal, el eje de la coordenada de tiempo. Entonces pueden pasar dos cosas. Puede pasar que la bolillita entre muy rápido al detergente, al fluido. Entonces, en ese caso, lo que va a pasar cuando entre es que el detergente la va a frenar. Entonces, si pasa eso, ustedes van a tener una gráfica de este tipo, ¿no? Que sería la que está más arriba. En cambio, si la bolicita entra muy despacio, lo que va a pasar es que la bolicita, una vez que empiece a caer, se va a acelerar. Ahora, acuérdense que en este tipo de gráficos de posición en función del tiempo, la pendiente de la curva de la posición es la velocidad. Entonces, si ustedes se fijan en esta curva de más arriba, al principio la pendiente es muy aguda, quiere decir que la velocidad es alta. Esta pendiente va disminuyendo con el tiempo, quiere decir que la bolilla se está frenando, hasta que en un momento, a partir de este punto, la pendiente se hace constante. Quiere decir que la bolillita, en este caso, ha adquirido lo que se llama un movimiento rectilíneo uniforme que tiene velocidad constante. Antes, en esta zona, era la zona de aceleración variable. Esto para el caso de que la bolillita entre al fluido muy rápido. Ahora, si pasa al revés, si ha entrado muy despacio, o sea, con una velocidad cercana a cero, si ustedes se fijan, la pendiente de la tangente a la curva, al principio es bajita y esta pendiente empieza a aumentar hasta que acá en este punto alcanza un valor constante, ¿no? Entonces eso es lo que esperamos que ustedes midan, o esta posibilidad o es esta posibilidad. Yo no sé cuál de las dos será, eso depende, tienen que averiguar ustedes. A partir de si está bien, si los resultados son como nosotros esperamos, tienen que tener alguna de las dos curvas. O sea, sus puntos tienen que quedar organizados en alguna de las dos curvas y tienen que tener una zona de velocidad constante, o sea, una zona de movimiento rectilíneo uniforme. Y entonces, lo que les piden al gráfico es que ustedes traten de analizar por qué el movimiento de caída de la bolilla en el detergente exhibe este comportamiento. Porque en un principio se trata de un movimiento con aceleración variable y después en algún momento la bolilla adquiere un MRU, o sea que cae con velocidad constante. Entonces, para poder contestar esas preguntas, tenemos que hacernos un modelo físico, o sea, una representación idealizada o simplificada del fenómeno real, en donde en ese modelo nosotros registramos lo que serían los parámetros relevantes que diseñan el movimiento, y a partir de ese modelo vamos a sacar conclusiones y vamos a ver si estas conclusiones coinciden o no con nuestras mediciones experimentales. Entonces, por ejemplo, tenemos que empezar analizando cuáles son las fuerzas que actúan sobre la bolillita una vez que ha empezado a desplazarse en el fluido. Entonces, para analizar las fuerzas, lo que hay que realizar es un diagrama de cuerpo libre. Ustedes ya deben conocer este tipo de diagramas porque se lo usa en física, se lo usa en cinemática. El diagrama de cuerpo libre, lo que se dibuja es el contorno siempre del objeto, y sobre el objeto se dibujan las fuerzas que actúan sobre él, lo que serían las fuerzas importantes, ¿no? Entonces, ahora estamos hablando primero de vamos a tratar de explicar lo que sería la zona de aceleración variable de la bolillita. Entonces, primero voy a tratar de explicar por qué puede suceder esto, por qué la bolilla puede empezar con una
una velocidad muy pequeña, puede empezar acelerándose con una aceleración que es cada vez menor, hasta que alcanza su velocidad de régimen. O sea, vamos a explicar lo que sería la curva de abajo. Entonces, en este caso, tenemos que ver, lo que ya les había dicho, analizar las fuerzas que actúan sobre la bolillita. Entonces, si la bolillita está cayendo en el fluido con una velocidad v que es pequeña, tenemos tres fuerzas actuando sobre ella. Una es la fuerza peso, que es constante, que actúa siempre, empuja siempre hacia abajo, que tiene este valor que es igual a m por g. La otra fuerza es el empuje del líquido, que también es constante, que es igual al volumen de la bolillita por la densidad del líquido por la gravedad. O sea, este es el peso del líquido desalojado por la bolillita. ¿No? Y estas dos fuerzas son constantes, el peso y el empuje. Hay una tercera fuerza que hay que tener en cuenta, porque la bolilla se está desplazando en un medio viscoso, que es la fuerza de roce. Nosotros vamos a proponer que esta fuerza de roce es proporcional a la velocidad de la bolilla, o sea, es igual a una constante de proporcionalidad por la velocidad de la bolilla. Esto es válido bajo ciertas condiciones. O sea, esta expresión es válida si la bolilla cuando cae no está produciendo turbulencia. Entonces, si se cumple esa condición, nosotros podemos decir que la fuerza de roce del líquido, que es una fuerza que siempre se opone digamos, al desplazamiento, o sea, siempre va a ser contraria a la velocidad, va a ser igual a una constante de proporcionalidad por la velocidad. Entonces, si la velocidad es pequeña, esta fuerza va a ser pequeñita, ¿no? Entonces, en este caso, en el caso donde la velocidad inicial es pequeña, o sea, tiende a cero, la fuerza de roce también va a tender a cero, entonces el peso que empuja para abajo va a ser más grande que las dos fuerzas juntas que empujan para arriba. Quiere decir que el peso va a ser mayor a la suma del empuje más la fuerza de roce, entonces va a haber una fuerza neta que apunta hacia abajo y vamos a tener un movimiento acelerado. Entonces eso explicaría lo que sería esta primera parte de la curva de abajo, ¿no? Entonces ahora vamos a ver qué podría pasar si ustedes tienen el caso de la curva de arriba. Entonces, en este caso, ¿qué está pasando? Sobre las bolillas actúan las mismas fuerzas, pero ahora la bolilla estaría entrando al líquido con una velocidad muy alta, muy grande, ¿no? Entonces, en este caso, ustedes ya saben que el peso y el empuje son constantes y son independientes de la velocidad, pero en este caso la fuerza de roce sería muy grande. O sea, este producto, FR igual a K por B, sería muy grande. Entonces, en este caso, la suma de las fuerzas que empujan hacia arriba sería mayor que la fuerza que empuja hacia abajo. O sea, el peso sería menor que la suma del empuje más la fuerza de roce, y en este caso tendríamos un movimiento desacelerado, la bolsita se estaría frenando y estaríamos en esta situación, ¿no? Bien, entonces ahora vamos a ver en qué momento la bolilla alcanza, digamos, un movimiento con velocidad constante, que es lo que va a pasar en los dos casos. Si ustedes se fijan, si la bolilla está cayendo sobre el mismo líquido, yo a propósito de dibujado, estas dos curvas tienen la misma pendiente, o sea que la velocidad constante que va a adquirir la bolilla va a ser al final siempre la misma, no importa de qué manera ustedes la larguen sobre, si la bolilla entra rápido o entra despacio, al final la velocidad constante en realidad va a ser una velocidad que va a depender de las características del líquido y de la bolilla, ¿no? Bien, entonces, en la zona del movimiento rectilíneo uniforme, cuando la aceleración es constante, tenemos esta situación. O sea, tenemos el peso y el empuje, que son fuerzas constantes, una punta para abajo, la otra para arriba, y tenemos la fuerza de roce, que sigue siendo igual a K por B. Pero, ustedes saben que para que un cuerpo tenga velocidad constante, entonces sobre este cuerpo la fuerza neta tiene que ser cero. Quiere decir que la sumatoria de las fuerzas tiene que ser cero. Entonces, en este caso se cumple que el peso es igual, o sea que el peso que apunta hacia abajo es igual a la suma de las fuerzas que apuntan hacia arriba, que es el empuje más la fuerza de roce. Entonces, en este caso, como la fuerza neta es cero, la velocidad es constante y tenemos un MRU. Bien, entonces,
el siguiente paso es que a partir de esta situación de velocidad constante, nosotros podemos sacar información del líquido en el que está cayendo la bolsita, y podemos sacar información relacionada con parámetros que son los que terminan definiendo esta velocidad. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Es partiendo justamente de esta ecuación, de esta igualdad. Lo que vamos a hacer es reemplazar cada fuerza por lo que es. O sea, el peso lo vamos a reemplazar por el producto M por G, al empuje lo vamos a reemplazar por este producto, y a la fuerza de roce también la vamos a reemplazar por el producto K por B, ¿no? Entonces, a partir de esa igualdad vamos a sacar sacar información de el líquido, ¿no? Bien, acá tengo un problema, aquí debería tener una eta y tengo otra cosa. A ver, me espera un segundo, eta. Bien. ¿Dónde estaba? Presentación con diapositivas. Bien, ahí no se cambió. ¿Qué es lo que he hecho? Tengo que partir de la igualdad, y en esta igualdad voy a reemplazar cada fuerza por lo que es. O sea, el peso es M por G, el empuje es el volumen de la bolilla por la densidad del líquido por G, y voy a reemplazar la fuerza de roce, que era igual a K por B, por esta expresión. ¿Por qué? Porque voy a usar lo que se llama la ley de Stokes. O sea, nosotros sabemos, gracias a Stokes, que para un cuerpo esférico cayendo en un líquido, en un movimiento que no está generando turbulencia, la constante de proporcionalidad que liga la fuerza de roce con la velocidad es igual a este factor. O sea, a 6 por pi por esta constante que es el coeficiente de viscosidad del líquido por el radio de la bolilla. Entonces, esto era K por B, queda reemplazado así. Ahora le he llamado a la velocidad constante para diferenciarla de la velocidad genérica, le he llamado V sub C, ¿no? Entonces me queda esta ecuación. Si reemplazo la masa de la bolilla por lo que es el volumen de la bolilla por la densidad de la bolilla, ¿no? Me va a quedar esta expresión finalmente. Entonces, yo este trabajito se lo dejo para ustedes, pero la idea sería que a partir de esta expresión se despeje lo que es la velocidad constante. Si ustedes despejan la velocidad constante, van a llegar a esta expresión, donde si ustedes se fijan, esa velocidad queda determinada por el coeficiente del líquido, por el radio de la bolilla, por la aceleración de la gravedad y por la diferencia entre las densidades de la bolilla y la densidad del líquido, ¿no? Entonces, este parámetro, la velocidad, que es la velocidad de caída de este cuerpo en este tipo de detergente, va a ser un parámetro constante que no va a depender de la velocidad con que entre la bolillita al detergente. Al final la bolillita siempre va a adquirir la misma velocidad constante por la acción de estas fuerzas de las que estamos hablando acá, ¿no? Bien, entonces, hasta acá llega mi explicación. Ustedes, lo que yo les pediría es que hagan el ejercicio de despejar este parámetro, ¿no? Ustedes van a poder medir esta velocidad a partir de la gráfica que ustedes obtengan. Van a poder obtener la velocidad de régimen, la velocidad de caída constante de la bolillita. Ustedes ya saben cómo hacer eso, yo no les voy a decir ahora, lo voy a dejar que piensen un poquito, pero también en la gráfica les piden, entre otras cosas, que ustedes determinen el valor de esta constante, que es el coeficiente de viscosidad del detergente, ¿no? Entonces, vamos a ver, ahora lo que voy a ver es revisar si es que en la gráfica, en la guía están todos los datos, porque aquí está faltando el dato por ejemplo, acá le están pidiendo que determinen el valor acotado de la viscosidad a partir de las mediciones, ¿no? En realidad, si ustedes despejan de acá la viscosidad,
va a pasar, digamos, se va a intercambiar el del lugar con la velocidad que ustedes pueden medir va a quedar acá abajo y la viscosidad va a pasar por acá, pero les hace falta otros datos, como por ejemplo el radio de la bolillita, la densidad de la bolilla y la densidad del líquido, que estoy viendo que no está en la gráfica, en el práctico. Entonces yo lo que voy a hacer es agregarle a la guía que ustedes van a hacer estos datos para que puedan hacer esta determinación a partir de sus mediciones. Bueno, creo que no me he olvidado de nada. Solo me tengo que acordar que les debo una explicación acerca de cómo se determina en un gráfico cualquiera de lo que ustedes están usando la ordenada al origen. Así que bueno, eso me falta. Pero bueno, lo pongo acá en el video para que ustedes me hagan acordar después. ¿Listo?